Contralor Nelson Schack, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. También un saludo a Mónica y a Carlos. Efectivamente, estamos ahora desde la región de Ica dando inicio, mejor dicho, retomando este nuevo modelo de control territorial que empezamos del año pasado, que tuvo una parálisis por el tema de la pandemia y que hoy nos lleva a Ica, como se ha efectuado, como has mencionado, se van a movilizar casi 3 veces la capacidad operacional de los auditores que radican aquí en Ica, porque hay muchos problemas de corrupción e inconducta funcional. Nos han llegado cientos de denuncias y justamente se van a hacer más de 240 intervenciones en los próximos 3 meses, cuyos resultados a través de los respectivos informes de control con el nuevo estándar de transparencia de la Contraloría serán de conocimiento público. Y es más, en unos 4 meses regresaremos a ICA para hacer el debido proceso de rendición de cuentas de qué es lo que hemos encontrado. Pero la situación en Ica es preocupante, como en gran parte de las regiones de nuestro país. Solamente un dato se los menciono: el año pasado, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho la Contraloría, se habrían perdido más de 430 millones de soles en problemas de inconducta funcional y de corrupción, que involucran a cientos de más de 300 responsabilidades que se han identificado y más de 130 funcionarios públicos que deberían ser sancionados a la brevedad posible. Y empezamos por el tema ICA, por una razón fundamental, Contralor, es decir, donde había una mayor cantidad de denuncias vinculadas a eventual corrupción, o es básicamente por otras consideraciones de tipo demográfico o de naturaleza que desconocemos. No, de hecho, Mónica, agradezco tu pregunta. La priorización de los megaoperativos se da sobre la base de una serie de indicadores de riesgo. Las denuncias es uno de ellos, Ujú. la posibilidad de ver cuáles son las contrataciones que se han hecho en los gobiernos regionales y locales y también entidades en el gobierno nacional, analizar qué es lo que pasa con la transparencia en los portales de transparencia de las instituciones, porque como tú bien sabes, la participación ciudadana en el control social es fundamental, pero sin datos, sin acceso a datos oportunos, tampoco eso se puede llevar a la práctica. Y en general hemos hecho una programación desde el año pasado para poder llevar adelante los megaoperativos de control territorial en todo el país. Ahora estamos con ICA, las próximas semanas vamos a estar en Piura, en Huánuco, y luego del 28 de julio continuaremos en agosto con el resto. O sea, la idea del modelo es: la cantidad de auditores que hay en una región es insuficiente para poder controlar todo lo esencial. Entonces, lo que hacemos es movilizamos a auditores de otras regiones y sobre todo de Lima para que con una gran fuerza de tarea vengan a trabajar en esta región y de esa manera se pueda simultáneamente desarrollar diversos, decenas, cientos de servicios de control que pongan al día, digamos, el control gubernamental en cada región. Contralor, muy buenos días. Hay un tema Adelante, Carlos. también que ha surgido en los últimos días y la verdad que puede generar preocupación, y es que el gobierno ha observado esta autógrafa de ley que restablecía la capacidad sancionadora de la Contraloría y básicamente en tema de casos justamente de corrupción. Hay unos argumentos esgrimidos por el Ejecutivo en su observación. En primer lugar, que lo que plantea el Congreso en esta autógrafa de ley como que atenta, no sé si ese es el término correcto, o afecta la capacidad sancionadora de servir, y que además no ha habido un sustento o un estudio claro y técnico con relación a este tema, ¿no?, del restablecimiento de la capacidad sancionadora de la Contraloría. ¿Cuál es su análisis justamente de esta observación que ha habido? Sí, Carlos, efectivamente hemos tomado conocimiento de esta observación. Yo lamento que el Poder Ejecutivo no haya entendido la urgencia y la importancia de poder devolver a la Contraloría de esta capacidad sancionadora, que la última sentencia del tribunal sobre este tema, que se dio a marzo, abril del año 2019, constitucionalizó la capacidad sancionadora. El hecho es que siempre la norma se puede perfeccionar. De hecho, esta es una norma que ha estado discutiéndose en el Congreso durante más de un año. Han habido decenas de reuniones de trabajo, ¿no? Y efectivamente, lo que ha sucedido ahora es que han hecho una serie de observaciones, planteando algunas otras mejoras, pero ellos, con el Poder Ejecutivo, considera de que la tipificación de las conductas infractoras es insuficiente, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy la corrupción y la impunidad, Carlos, siguen campeando. Ahora con mayor
razón y mayor intensidad. ¿Por qué? Porque ya los informes de la Contraloría se despliegan, se publican, tenemos presencia a nivel nacional. La gente ve cómo malos funcionarios públicos, que no son la gran mayoría, sí, pero son miles de funcionarios públicos corruptos, incompetentes, que cometen irregularidades, que de esa manera desvían fondos que deberían llegar a la población, y la gente ve que ahora con los informes, ve los nombres, sabe quiénes son, sabe qué cosas han hecho, y sin embargo pasan meses y no pasa nada. Siguen trabajando, lo siguen viendo ahí. Para entender mejor, Contralor, sí, un servicio de control sin sanción es como un león sin dientes, o sea, no hay manera de lograr una coherencia entre una auditoría, el resultado de la misma y una sanción, que debería ser la consecuencia. Efectivamente, Mónica, tú tienes toda la razón y lo has graficado magníficamente. O sea, no hay posibilidad de luchar contra la corrupción de manera efectiva si no hay sanción. Y eso es lo que está pasando en los miles de casos pequeños y medianos a nivel nacional. Eso solo el año pasado se identificó en el Perú que había una pérdida por corrupción en conducta funcional de más de 22.000 millones de soles, en los cuales han estado involucrados más de 8.000 funcionarios públicos. Nadie de esos ahorita ha sido retirado del sector público, ha sido sancionado. Entonces, siendo conscientes de las grandes precariedades que tiene el sistema de justicia en nuestro país, y del hecho evidente de que la sanción interna no funciona adecuadamente porque ninguna autoridad tiene el interés suficiente para poder sancionar a sus colaboradores de confianza muchas veces, entonces las capacidades de sanción de la Contraloría se convierte en la primera línea de defensa en la lucha contra la corrupción. Solo con ella la población va a empezar a ver que algunas cosas pasan. Es decir, que los malos funcionarios son retirados, suspendidos, inhabilitados de la función pública. En tanto duren sus procesos judiciales, ya no seguirán haciendo daño. Es por eso de que, como suelo decir, los principales problemas en el gasto público ahora son la ineficiencia, sin duda alguna, la corrupción, pero sobre este punto, más preocupante que la corrupción es la impunidad. Porque, como decía, ahora que los informes de la Contraloría se publican y son transparentes, eso genera una enorme frustración a la población. Y como tú bien dices, al igual que muchos de las Contralorías del mundo y las Contralorías de la región más avanzadas, si no hay sanción, es poco lo que se puede lograr en términos efectivos, previniendo, detectando y solo investigando. La sanción es connatural a la lucha contra la corrupción. Sí, vamos a retomar este tema porque es importante. Hay una observación hecha por el Ejecutivo. Nos explicará los alcances de esta decisión y sus argumentos después de una breve pausa, por favor. Son las 8:19, estamos conversando con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, que ha iniciado hoy un mega operativo en Ica, en las entidades públicas de Ica, región de la que nos ha hecho saber que en un solo año se han desaprovechado 430 millones de soles por inconducta o corrupción de los funcionarios. Y sin embargo, su institución ha publicado el día de hoy un comunicado lamentando que el Ejecutivo haya observado el autógrafo de la ley que restablece la capacidad de sancionar de la Contraloría y pide al Congreso de la República que apruebe esa ley observada por el Ejecutivo por insistencia. Señor Nelson Schack, sería útil que nos diga usted con qué argumentos el Ejecutivo ha decidido observar esta ley, cosa que habían hecho otros gobiernos anteriores, hay que recordarlo, y qué cosa replica usted a los argumentos que se oponen a la ley que usted quiere que ahora se apruebe por insistencia. Fernando, permíteme ahí en ese sentido complementar tu pregunta, permíteme porque por favor. Justamente hay un argumento que ha manifestado el gobierno y que señala que esto significaría que la Contraloría puede sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos del país. No hay una evaluación del impacto en el ejercicio de la gestión pública. No existe una evaluación objetiva que sirva de sustento a la autógrafa y que brinde elementos de juicio para considerar el cambio propuesto y que esto sería una mejor alternativa para la lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión pública. Contralor. Sí, Carlos, sí, Fernando. A ver, efectivamente, el Congreso ha observado, esencialmente por varias razones, yo las separaría en dos.
La primera es que consideran que la tipificación de las conductas infractoras no es suficiente, ¿no? Y la segunda, proponen una serie de cambios o mejoras para poder establecer con mayor claridad las diferencias entre la sanción disciplinaria que está en el marco de la Ley del Servicio Civil y la sanción administrativa funcional que antes tenía la Contraloría. Pero lo cierto es que estas discusiones se han tenido, y sobre todo a nivel de los abogados y constitucionalistas, tanto por parte de la Contraloría como también por parte del Congreso, y en numerosas oportunidades también ha asistido el Poder Ejecutivo. Hace más de un año que se ha estado discutiendo esta norma. Lo cierto es que hoy por hoy la impunidad sigue campeando, ¿no? De hecho, fíjense los casos últimos que ha pasado en Junín, ¿no? La Contraloría intervino en su momento. En el caso de las licencias de conducir otorgadas de manera irregular, se establecieron una serie de informes desde el año 2018, fines del 2018. Y entonces, incluso ahora también se han advertido situaciones respecto de estas malas contrataciones que han habido con esta firma Lara Medical Solutions. Y todo eso la Contraloría ha estado investigando. Pero claro, si no se van a adoptar las medidas de sanción respectivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar ahora dentro de un par de meses cuando las comisiones de control que se han acreditado en Junín revelen cuáles son los problemas de inconducta funcional y de corrupción? Identifiquen cuáles son los funcionarios que están involucrados en esos actos corruptos. ¿Qué es lo que les va a pasar? ¿La propia gobierno regional de Junín los va a sancionar? ¿Los va a permitir de que efectivamente, acaso ellos no van a seguir trabajando? La gente lo que va a ver es eso. La gente no entiende por qué el Estado es incapaz de sancionar. Mónica ha sido un buen ejemplo respecto a la Contraloría, no es un león sin dientes, pero en la práctica el Estado ahorita está sin dientes. Nadie sanciona los problemas de corrupción e inconducta funcional en la burocracia administrativa. Y eso es fundamental. Sí, a ver, vamos por partes, Contralor, sobre el tema que usted ha advertido en el caso de Junín, que esto evidentemente, imaginamos, puede tener consecuencias de toda naturaleza. Pero la Contraloría advirtió que en el 2018, que había una mafia vinculada, una presunta mafia vinculada a tráfico de licencias de conducir. Eso es lo que advierte la Contraloría. Sí, nosotros emitimos un par de informes efectivamente en la cual establecimos una serie de observaciones a la manera como se estaban llevando a cabo este otorgamiento de licencias de conducir, ¿no? Haciendo una serie de propuestas respecto de la participación de terceros no autorizados en la emisión de vouchers, problemas en los sistemas informáticos, falta de evaluadores designados afectando la transparencia, es decir, un cúmulo de recomendaciones que el gobierno regional de Junín obvió y que no implementó. Y en igual caso, para el año pasado, con la contratación de la empresa médica Lara Solution en el marco del control concurrente, se establecieron una serie de recomendaciones por los problemas que estaba teniendo en el hecho de que la misma persona no cumplía con el perfil e incluso después de eso ha estado participando en estas mismas contrataciones, ¿no? Estando vinculado a la empresa en un claro conflicto de interés. Pero lo cierto es que hasta la fecha no ha habido ninguna actuación por parte del gobierno regional. Y eso es lo que está pasando, Mónica. Pero no ahora ha habido la Contraloría está... Porque presumiblemente, de acuerdo a lo que hoy podemos saber de manera, digamos, incipiente, es porque, digamos, habrían los propios trabajadores del gobierno regional estarían involucrados en esto, pero que adicionalmente a eso, no solamente empezaron con una investigación en el caso policial o fiscal, y que da como resultado un tema de presunta organización para traficar con brevetes, sino que finalmente también tendría que ver con eventual financiamiento de una campaña electoral, lo que ya hemos visto antes en otros partidos políticos. Efectivamente, este problema en Junín es un problema de mega corrupción regional, donde intervienen muchísimos actores, pero siempre hay un hilo conductor que llega hasta la parte administrativa. Entonces, en esa perspectiva, la sanción por parte de la Contraloría, que es una sanción externa, debidamente respetando el debido proceso, con todas las garantías constitucionales, alinea mejor los incentivos, porque como tú bien dices, es el propio gobierno regional que tiene que sancionar a los suyos, y eso es en la práctica muy difícil, ¿no? De hecho, ahora estamos en pleno proceso de investigación para la contratación irregular de esta empresa Lara Medical, y en el transcurso de las próximas semanas, yo diría un par de meses, debe concluir la investigación
Y lo que me va, digamos, lamentar es que me imagino que va a pasar lo mismo que pasa con los miles de informes que saca la Contraloría, ¿no? Es decir, la población lo va a ver y claro, y no va a haber ninguna sanción porque esos funcionarios van a estar trabajando, de repente no en el gobierno regional, pero sí en otras dependencias públicas. Y entonces siguen haciendo daño, porque, Mónica, el problema de corrupción no es un problema aislado de casos, sino que estamos en una corrupción más sistémica y de hecho el acto corrupto es el acto personal. Y esas personas se van a mover, salen de un gobierno regional, se van a un gobierno local y siguen con sus mismas malas prácticas. Eso solamente se va a parar si es que hay sanción ejemplar, si es que los destituyen, si es que los suspenden. Pero si solamente les van a hacer una llamada de atención, les van a mandar una carta de amonestación con copia a su legajo, la verdad es que esto no va a funcionar. Carlos Villarreal. Contralor, sí. Contralor, justamente quería incidir en ese punto. Sé que están efectuándose las labores por parte de Contraloría. En concreto, ¿qué se está haciendo con relación a las indagaciones en el caso del gobierno regional de Junín? O sea, ¿qué diligencias faltan culminar exactamente para tener un informe al respecto sobre estos presuntos actos de corrupción? Bueno, ya se han acreditado varias comisiones de control para ver distintos aspectos, tanto con el tema de las licencias de conducir, como también para el tema de la contratación de estas empresas, de esta empresa Lara Medical Solution, y yo espero de que los auditores, que como ustedes saben hacen un trabajo profesional, hacen una investigación rigurosa, deben estar culminando sus informes en un par de meses, y ahí toda la ciudadanía podrá ver a quienes hemos encontrado presunta responsabilidad administrativa, civil y penal. Pero desde ya les digo, dado que no tenemos capacidad sancionadora, nadie va a sancionar en la práctica a estos funcionarios con la rigurosidad que deberían sancionarlo. O sea, también existe, Carlos, el otoronguismo administrativo, como yo suelo llamar. Entonces es bien difícil que los jefes sancionen a sus subalternos si es que los propios jefes están comprometidos en estos problemas de corrupción e inconducta funcional. Bueno, es por eso que es necesario que un externo haga las evaluaciones y proceda a las sanciones respectivas. Muchas gracias, Contralor, por su tiempo y sus explicaciones. Tomamos nota de que el problema de fondo no solo es la corrupción, sino la impunidad en nuestro país y celebramos que haya introducido este concepto, el otoronguismo administrativo. Pero solamente, Fernando, si me permites, hay el otro lado también, o sea, el asunto es que buscar un punto medio, porque por el otro lado hay buenos funcionarios que pueden estar, digamos, aterrorizados y puede generar una parálisis frente a la actuación de la Contraloría. O sea, las dos cosas y los dos extremos son malísimos, ¿no? Si me lo puede responder en 30 segundos. Efectivamente, Mónica. Hay que tener un justo medio, pero justamente para eso, precisamente para eso hemos creado el nuevo modelo de control, este modelo de control concurrente que el Congreso ya aprobó su ley de expansión y que yo espero que el Poder Ejecutivo la promulgue pronto, porque en el control concurrente lo que hacemos es advertir oportunamente riesgos y situaciones adversas que de corregirse o de manera oportuna por parte de los gestores, ya no deberíamos tener problemas de irregularidades como esto que ha sucedido. Si hubiéramos hecho control concurrente en Junín, a nivel de estas operaciones, estoy seguro que esto no se hubiera concretado, porque ya salen los informes, revelan que las cosas se están haciendo mal y se activa todo el mecanismo de presión social, mediática, de todo el ecosistema de control y los problemas se pueden resolver. Pero hay que ser conscientes también de que muchas veces los funcionarios tienen miedo a firmar, honestos, pero no necesariamente bien capacitados, y entonces creo que el poder tener sanción efectiva y además poder ayudar a la gestión pública a través del control concurrente es parte de la vacuna contra la corrupción y la inconducta funcional en nuestro país. En eso estamos trabajando. Muchas gracias, Contralor Nelson Schack. Ojalá que tengamos una ley eficaz para luchar, como usted lo ha dicho, contra la corrupción y la impunidad de los funcionarios públicos. Hacemos una pausa, despedimos al Contralor General de la República y retomamos ampliación de noticias.